buenas a todos, bienvenidos una semana más a nuestro video podcast. Y ya hoy por fin tenemos los resultados de las finales provinciales de los individuales. Y recordamos que los provinciales, en lugar de tener 7 rondas, en esta edición tuvieron solamente 6 por el retraso que hubo a causa de la Dana. Entonces hoy principalmente el eje central del podcast va a ser felicitar a los primeros lugares de cada categoría. Si nos dejamos alguna por ahí, tengan en cuenta que es porque se hace también bastante largo, pero felicitamos desde ya a todos los participantes, en especial a todos los que han logrado podio. Así que comenzamos con Víctor Salvador Huiza, que ha sido el campeón absoluto de la provincia de Castellón. En la categoría absoluta, el siguiente fue Nicolás Bellón Solsona del Gambito Benimaclet y a Víctor Viciano del Villarreal. Por su parte, en la categoría preferente, el primer clasificado fue Enrique Calvo. Entonces, enhorabuena para ellos. Siguiente tenemos al Santiago García Jiménez, que ha sido el campeón absoluto de la provincia de Alicante. En segundo lugar, Bernat Serarols de Paterna y en tercer lugar, David Nechifor. Enhorabuena también para todos ellos. Continuamos, tenemos a Gabriel Martínez Silva, campeón provincial individual de preferente, y Rubén López Avilés, campeón de primera en Alcoy. Así que felicitamos a ellos dos, aquí tienen la tabla completa y las imágenes, por supuesto, todo en la página de la federación. Para los que nos están viendo por YouTube, para los que nos están escuchando por Spotify, los invitamos también a visitar la página de la federación. Luego tenemos a Juan Nieto Fresneda, campeón provincial individual de primera, y a Fidel Almazán Millán en segunda en Benimaclet. En primera completaron el podio Francisco Sánchez Almagro de Cuart y Julen Boluda Costa de Dapa. Recordamos que Julen es un niño bastante pequeño, tiene solo 10 años y ha logrado quedar tercer clasificado de primera. Enhorabuena para Julen. Y en segunda, Fidel Almazán Millán en primer lugar, Miguel Ronda Ruiz en segundo lugar y Antonio Pucho García en primer lugar. Continuamos con los provinciales individuales de Alicante en primera y preferente. En la categoría preferente, el campeón fue Sebastián Martínez del Club Aspe. En segundo lugar, Juan José Lloret de la Vila. Y en tercer lugar, Manuel Jiménez Gil del Club Villena. En categoría primera, el campeón fue Óscar Montoto. El segundo lugar, Cristian Martínez. Y en tercer lugar, Alejandro Aparicio Blasco. Enhorabuena también para todos ellos. Continuamos con el campeonato de Xeraco en preferente primera y segunda en esta ocasión. En primera, el campeón fue José Luis Moreno. Segundo lugar, Ricardo Cebolla de Rivera Baixa. Y tercer lugar, Gustavo Marín Giner. En primera, el campeón fue Jesús Mengual del Carcaixent. El segundo lugar para Jalit del Club Capablanca Cullera. Y el tercer lugar para Jeroni Mulet del Club Xavia. Por último, en segunda, el campeón fue Enrique Serra del Capablanca también. El segundo lugar fue para Luis Miguel Benítez del Guardamar Segura. Y el tercer lugar fue para Rafael Seguí del Club Ajedrez Fomento de Gandía. Enhorabuena también para todos ellos. Continuamos. Pablo Cruz fue el campeón absoluto de la provincia de Valencia. Le acompañó Óscar Salgado en segundo lugar y David Martínez Villena en tercer lugar. En la categoría preferente, el campeón fue Lucas Ainza Jiménez, un joven también jugador. El segundo lugar fue para Pablo Antoniak y el tercer lugar fue para Andreu Vera. Seguimos con la categoría primera y segunda, también preferente, pero esta vez de Alcira. En Alcira, en la categoría preferente, el campeón fue Francisco Llorens Ferrer. El segundo lugar fue para Juan Miguel Fernández Juan y el tercer lugar fue para Javier Antonio García. En primera, Sergio Muñoz Gómez, campeón. Segundo lugar, Juan Carlos Lafarga Sánchez. Y el tercer lugar, Raúl Argente Fallos. En segunda, Pablo Pascual, campeón. Ángel Eras, segundo lugar. Y Víctor López Ballester, tercer lugar. Ya casi acercándonos al final, en la categoría de Mazanasa, el campeón fue Sebastián Casán Benito. El segundo lugar fue para Víctor Pérez Moya y el tercer lugar fue para Juan Pedro Rodríguez Lascano. Seguimos con Juan Verdejo Ruiz, campeón individual de primera, y Daniel Antonio Dunay en segunda en Montserrat. En primera completaron el podio en segundo lugar Miguel Ángel Bonilla Adán y en tercer lugar Antonio Rodríguez Marí.
Y en segunda, el segundo lugar fue para José Joaquín Pardo Martínez y el tercer lugar para Aarón Cervera Díaz. Y ahora sí, ya llegamos a lo último, que es comentar los ascensos. No vamos a comentarlos todos a detalle porque esto se nos haría eterno, pero están todos publicados en la página de la FAC y automáticamente al descargar van a irse a un documento de PDF que les voy a compartir ahora en pantalla. Así que como están viendo ahora, el documento de PDF es este. Simplemente lo abren y pueden ver aquí el puntaje de todos y los que han sido los clasificados a ascender de categoría. Así que los invitamos a revisar la página de la federación, a revisar el documento. Evidentemente los que han ascendido ya deben tener conocimiento. Felicitamos de corazón a todos, agradecemos la participación y conmigo será hasta el próximo podcast. Los dejamos con Josemi y una entrevista a Ana Herades. Hola Ana. ¿Qué tal? Muy bien. Una nueva semana aquí en el videopodcast de la Federación. Tenemos con nosotros de nuevo a Ana Herades, ya miembro de platino, oro del podcast, porque es la persona que más veces ha estado a lo largo de este año. Con esta van 3. La primera vez hablando del programa Impulsando la Dama, la segunda vez del éxito en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, junto con Alejandro Arias. Os pido disculpas porque estoy un poco resfriado, le voy a dar más rienda suelta a que hable Ana. Y nada, en primer lugar, vamos a tratar el reciente tema del mes pasado. Bueno, no, de este. Se pospuso tras los acontecimientos acaecidos en Valencia a principios de mes, terriblemente. Han tenido lugar las elecciones a la Asamblea de la Federación Española y Ana, como miembro conjunto de la candidatura oficial que hemos presentado desde la Federación, que han sido en jugadores Jesús Gerona, presidente de la Alcira, y las dos mujeres, Anabel Guadamuro, maestra FIDE y miembro del Monte Olivete, directiva, y Ana Herades, directiva de la Federación y jugadora hace muchos años, y también coordinadora del programa Impulsando la Dama. Bueno, Ana, felicidades por la elección en este caso y cuéntanos un poco cómo has vivido tu opinión sobre el proceso electoral. Gracias. Es verdad que un proceso electoral raro, ¿no? Porque no hubo elecciones, entonces, bueno, te puedo contar más por qué vamos y qué queremos y cuál era nuestra idea, ¿no? En verdad, no hubo elecciones, no hubo votaciones. Elecciones en sí ha habido. Bueno, ha habido una presentación de candidaturas, ha habido un movimiento previo. Porque las elecciones no solo son el día de las elecciones, ha habido todo lo previo, pero claro, al final ha habido sucesos y retiradas, pero bueno, lo más importante es lo que tú nos quieres contar, por supuesto. Sí, al final es un poco lo que dices, ¿no? Se nos propuso en una de tantas reuniones pues hacer equipo, ¿no? Para ir a la Asamblea de y bueno, yo ya he estado con Anabel en el equipo de Impulsando la Dama, trabajamos maravillosamente juntas y bueno, con Jesús decidimos que pues apostar por tratar de ir a la Española, no solo como visitantes pasar por allí, queremos en realidad pues lo que estamos haciendo en la Valenciana, que de hecho supongo que hablaremos después, no lo sé, pero bueno, se está reconociendo, ¿no?, el trabajo que se está haciendo en la Valenciana, pues tratar de que eso se extrapole a la Española. Al final nos han contactado de otras comunidades, sobre todo te hablo de nuestra parte, que es más Impulsando la Dama y el papel de la mujer, ¿no? Pues al final nos han contactado a otras comunidades para ver cómo lo estábamos haciendo, si podíamos hacer cosas en común. Coordinarlo desde aquí es mucho más complicado y pues la FEDA nos da esa oportunidad. El tema de... Ibas a decir, pero hay un punto de... Vale, el tema de que al final no hubiera votaciones, la verdad es que no, yo al menos no he hablado con el resto de candidatos, no nos hemos encontrado, pero bueno, supongo que lo hablaremos, comentaremos y bueno. Bueno, las candidaturas desde la Comunidad Valenciana que han sido elegidas para la Asamblea de la Federación Española de Ajedrez, que está formada por diferentes estamentos. En entrenadores ha salido elegido Jaime Balmaña, en árbitros Vicente Gómez, por parte de la Federación Valenciana. En jugadoras de élite tenemos a Viviana Galván, maestra FIDE. Y en clubes, el Gambito Benimaclet,
el Alcoy y el Quad de Poblet. Y en jugadores, pues los que ya hemos mencionado. Había algunas otras candidaturas que al cabo de los últimos días pues decidieron retirarse, y ese es el motivo que en jugadores y en clubes no hubiera votaciones. En las otras estamentos que he mencionado sí que ha habido votaciones, con lo cual han sido elegidos por sufragio. Y nada, Luego, dime. por designación directa están Paterna y Silla, ¿no? Por división de honor, Claro, si no me equivoco. gracias por la votación. En clubes también me pasó el otro día. Yo hablaba de los que se habían presentado, pero por designación directa tienen plaza en clubes en la Federación Española, el Paterna y el Silla, que han sido miembros de división de honor, y todos los equipos de división de honor son miembros de pleno derecho como clubes. Vamos a hablar también, pues eso, el aumento del papel de la mujer, que ya lo hemos mencionado, pero creo que es algo que siempre hay que mencionar. No podemos estancarnos en una sociedad económico, deportiva y tantos otros aspectos, perdón si no me expreso bien, totalmente o mayoritariamente tan masculinos. En parte por eso también pues creo que es positivo haber presentado 2 candidatas mujeres en jugadores. Y háblanos un poco de tu opinión, de cómo lo has vivido y de todo lo que se ha hecho para ello desde la Federación Valenciana. Sí, yo creo que lo que dices, y también es positivo el hecho, porque a veces hay que llevar un poco de cuidado con esto, ¿no? No nos presentamos porque somos mujeres, sino que nos presentamos teniendo en cuenta en que nos han tenido en cuenta igual que si fuéramos hombres, porque muchas veces sí, yo sé que tú sí, pero por apostillarlo, ¿no? Porque muchas veces se habla de, no, es que voy con una mujer, pero la llevo solo porque tiene figura de mujer. No, en este caso yo quiero agradecer que desde Federación somos todos iguales, bueno, de hecho desde el primer momento lo hemos sido. Y la apuesta de que vayamos nosotros tres es nosotros tres como persona, y da la casualidad de que Anabel y yo somos mujeres. Eso pues yo creo que también da una imagen del avance que estamos teniendo, ¿no? Que de 3 que han puestos directivos o electos o tal, generalmente en todos los ámbitos suelen ser hombres la mayoría, que de nosotros 3, 2 seamos mujeres, pues es muy relevante al final. Pues sí, vamos a hablar también de un par de temas más. Recientemente has estado como árbitro de la primera prueba del circuito del Gran Salto, celebrada en Sagunto. Y bueno, háblanos un poco de este circuito, que el año pasado fue el primer año, tuvo muchísima participación y este año seguramente también lo va a tener. ¿Qué pruebas hay? ¿Qué participación hubo? Perdón, cuéntanos un poco. Tranquilo. Vale, pues el Gran Salto es un circuito de ajedrez escolar. El año pasado había 4 categorías, estaban sub-8, sub-10, sub-12 y sub-18. Este año se han añadido sub-16 y sub-14. Son 3 pruebas en las que se acumulan puntos en función de la posición en la que quedes, la clasificación final. Se acumulan puntos para ir a una final que es a eliminatorias, que en ajedrez normalmente no estamos acostumbrados a jugar en eliminatorias, pero bueno, le da ese punto de emoción y de gracia a la final, ¿no? Y bueno, los ganadores de la final, el primer clasificado de cada categoría, clasifica al Campeonato de España, que pese a ser un circuito escolar, bueno, en el caso de que ganara a algún jugador o alguna jugadora que no estuvieran federados, se federaría y podría ir a jugar al Campeonato de España. Tiene la particularidad de que el ganador o ganadora va acompañado de otra persona adulta. Entonces, bueno, pues al final es un premio que por otras vías es difícil conseguir y está muy bien. Luego hay otros premios, hay premios a campamentos, hay premios en regalos, en vales. La verdad es que para los críos está muy bien, porque además los torneos clasificatorios, la final es más seria, porque al final se están jugando cosas, ¿no? Pero los torneos clasificatorios son casi una fiesta del ajedrez. En Sagunto el otro día fueron 288 jugadores entre las 6 categorías. Pero es que además de jugar, pues hay una zona de juegos en la que hay un ajedrez gigante, un tablero de fútbol gigante, hay una zona para colorear por si vas con familia, hay, bueno, pues al final para disfrutar del ajedrez en familia, ¿no? Y vivir lo que es la experiencia. Está muy bien para iniciar. A pesar de ser un circuito escolar, ha habido también retransmisión, se podían ver partidas por Lichess. Sí. Muy bien. Y bueno, en esta primera ocasión, además, el torneo fue solidario respecto a lo que había sucedido recientemente, y pues desde aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento de todos los valencianos y de los amigos, que bueno, de todo el mundo en general. Yo justamente esta mañana estaba hablando con otro amigo mío del ajedrez, que hacía un par de semanas que no hablaba. Le he preguntado cómo está y bueno, cada conversación de estas es un drama.
Pero en Sí. fin, ojalá pronto, poco a poco, se restablezca todo y sigan habiendo iniciativas como esta, ya no solo por el ajedrez escolar, sino por la ayuda a los demás. Y bueno, por último te voy a plantear la cuestión, también eres asambleísta en el estamento de jugadoras y bueno, el domingo pasado en La Pechina se celebró la última asamblea de la Federación Valenciana de Ajedrez. No te voy a preguntar porque estaríamos horas hablando sobre todo lo que se habló, lo que se decidió. Próximamente ya se colgará en breve el acta y las votaciones y las circulares y todo lo referente. Pero cuéntanos un poco, como asambleísta que ha asistido a todas, qué dos, tres cosas o lo que quieras mencionar, por supuesto eres libre, destacarías de lo bien que se haya hecho por parte de esta federación, o hagamos un poco también de autocrítica, qué cosas crees que se podrían mejorar o lo que sea. Cuéntame un poco así resumidamente. Vale, pues sí, como has dicho, he ido a todas desde que soy asambleísta, entonces nunca había ido a una asamblea antes de esto, te puedo contar de las que hay y la evolución que he visto, ¿no? Yo creo que las asambleas ahora son, se puede decir que tranquilas y constructivas, resumiría, ¿no? Es verdad que al principio, bueno, es sabido, ¿no? Que pues al final había choques de opiniones y podía dar lugar a que lo que se hiciera no fuera tan constructivo porque no daba pie a ello, pero en la última asamblea especialmente, varias medidas de las propuestas, pues en general todos los asambleístas destacamos o aportamos algo, se fueron modificando las propuestas, se iban aceptando. Yo creo que ahora hay un clima de diálogo, de paz, de aportar, y yo creo que eso es lo que se busca un poco en el ajedrez valenciano. Yo al menos estoy muy contenta con cómo se está funcionando. Luego, el que haya disparidad de opiniones, pues siempre la va a haber, ¿no? Cada uno representa a una parte de los jugadores o de los clubes con unas circunstancias y nunca se puede hacer todo bien a gusto de todos porque es imposible. Lo que a uno beneficie probablemente acabe perjudicando a otro. Pero el hecho de que se pueda dialogar, se pueda llegar a puntos intermedios y en función de eso ir trabajando, yo creo que es positivo para todos. Pues sí, yo como secretario de la federación, que también por necesidades están todas, pues recuerdo que la primera fue mucho más difícil y a raíz de ahí pues sí que ha habido, no hemos bajado ninguna de las 4 horas, eso es así, pero esta en especial fue bastante calmada. Y eso que fueron 4 horas igualmente y no había tantas propuestas como la anterior, pero hubo muchas opiniones e incluso personas que son de un ámbito diametralmente opuesto a la forma de pensar también valoraron positivamente los aspectos federativos o si las valoraron negativamente, como hubo el caso, incluso hubieron propuestas que se aceptaron para la redacción de las mismas. Yo animo a todo el mundo desde aquí, y pido disculpas nuevamente por la voz que tengo, a que asistan como espectadores o que en algunas días seamos los 30. Se me ha ido la cámara un momento. Se me ha desenchufado. Porque creo que estaba moviendo el brazo y le he dado. Nada, agradecerte, Ana, nuevamente la tercera participación en este podcast. Creo que eres una persona que ha crecido mucho en el mundo federativo, te lo he dicho hace muy poco. Agradecemos, se me ve nuevamente para despedirme, nuevamente tu labor desde la federación, desde mí mismo como amigo, desde hace mucho tiempo, y nos vemos muy pronto. Sí, yo quiero hacer una propuesta, si se me permite, Sí. que en el hormiguero, cuando van a partir de la tercera o cuarta vez, regalan una taza. Yo creo que no estaría mal que simplemente... No, gracias a ti por llamarme. Al final hablar siempre es un placer, que hablamos mucho, no hace falta que nos reunamos aquí para hablar, nosotros hablamos de normal, pero bueno, siempre está bien tener una charla agradable de temas de los que no solemos hablar tanto. Pues sí, muy bien, y vamos a tener en cuenta los premios a los más participativos. Un abrazo. Bueno, un abrazo.